en un circuito teleinformático, y en esa proximidad de las pantallas y el arte me pareció algo muy, muy, pero muy interesante. Sin embargo, cuando uno va viviendo la pandemia y va visualizando un conjunto de cosas que se van produciendo, entonces aparecen unas preguntas. La primera es, ¿cuál es el papel de la mediación en la experiencia estética? Que me parece muy importante hablar de las mediaciones en la experiencia estética. Las pantallas, cuál es la diferencia entre lo real y lo virtual, el papel del cuerpo y la experiencia estética a través de los cristales, es decir, cuál va a ser el papel de la experiencia estética, digamos, en este tipo, digamos, de experiencias, y por supuesto, digamos, un punto que se vuelve realmente importante, y es el problema del consumo, particularmente en una época de capital, como la llamamos, máquina deseante del capitalismo. ¿Cómo puede todo convertirse, digamos, en un asunto de consumismo? Entonces, digamos que ver a través de los cristales y ver lo real nos permite reflexionar sobre lo que es la experiencia visual, sobre lo que es la experiencia estética. Y yo creo que a todos nos ha pasado que vamos, no necesariamente en época de pandemia, pero particularmente tuve la experiencia con la Mona Lisa, que mi experiencia estética en los libros con la Mona Lisa fue una, y cuando fui a ver la Mona Lisa en el Louvre, realmente tuve una especie de decepción y como una ansiedad de no poder tener una experiencia profunda cuando tuve en real la obra al frente. Y digamos que esto de las tecnologías de la comunicación, el acceso a las obras, nos pone también de presente algo que es muy importante, no saber qué hacer con la experiencia de la vida real. Ese me parece que es un problema serio. Entonces, sobre la experiencia estética y sobre esta problematización del acceso a un número y casi que ilimitado de obras, entonces aparece una pregunta que me vale la pena que pensemos. ¿Cuáles son las limitaciones de mirar desde digamos, desde las plataformas digitales? ¿Cuáles son las limitaciones de esa mirada de lo virtual? Siempre que miramos a través de estas plataformas digitales, siempre estamos sujetados a la voluntad de la mirada de otro, porque estamos viendo a través de las pantallas y a través de ciertos algoritmos que nos tienen, que nos permiten la posibilidad de acceso. Es decir, siempre estamos sujetados a la voluntad de la mirada del otro. Y es reconocer que Google, Facebook, Amazon, siempre tendrán la información, siempre tendrán los datos, y que de alguna manera lo que se está problematizando aquí es que ellos de alguna manera estarían gestionando la libertad de movimiento y la libertad de mirada de cada uno de nosotros. La otra cosa que se problematiza en esto es el, el problema, digamos, como de una ontología de la no presencia. Quiero decir, ¿cuál es el papel del cuerpo? ¿Qué importancia tiene el cuerpo, digamos, en estas interacciones con las obras de arte a través de los cristales, como he dicho? Entonces, digamos, mirar a través de estos cristales, uno también lo problematiza y se pregunta, ¿será que esto de verdad soluciona el problema de acceso a la cultura? ¿Será que tener el acceso a las obras de arte realmente soluciona el mayor acceso a la cultura, elimina las barreras a través de las plataformas digitales? ¿O será que aquí también habría que pensar algo relacionado con la democracia? Pues en la época del capitalismo, esto de tener acceso, esto de que estamos incentivando todo lo digital y las tecnologías de la comunicación, que fue el negocio que más es el negocio que más se ha expandido en época de pandemia, eso nos podría traer también una estrategia de marketing, una disponibilidad de los objetos que ya no son objetos artísticos, sino que los podríamos convertir en objetos comerciales. Y cuando los convirtiésemos en objetos comerciales, entonces uno tendría que pensar en cuál es el papel de la democracia. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que la fascinación de tener acceso a esas obras de arte sea malo.
Lo que estoy diciendo es que hay que pensarlo porque seguramente requiera de algunas regulaciones. Entonces, cuando uno habla de democracia, entonces uno también está haciendo, digamos, eco de lo que significa el manejo de la información. Y vuelvo y repito, y si nosotros aceptamos que hay unas macroempresas que son las que tienen la información, que tienen los datos, entonces hay vigilantes y controladores de la cultura. Hay vigilantes y controladores de la cultura que van a definir cuáles serían los consumos del arte. Eso sería, eso sería otro tipo de máscaras o otro tipo de tapabocas para ocultar las desigualdades, me pregunto yo. Un filósofo que me parece muy interesante y que es muy actual es Marcus Gabriel. Marcus Gabriel dice, digamos, habría que pensar en una especie de postcolonial virus para todos los campos. Postcolonial virus para todos los campos, para las democracias, para las economías, para el arte, para absolutamente todo. ¿Por qué? Porque las mediaciones tecnológicas pueden reducir el tema de la libertad, pueden desmoronar, digamos, la democracia y por supuesto que todos entendemos que las democracias requieren mediaciones, pero también sabemos que esas mediaciones deben cuidar el territorio de las culturas, el territorio, digamos, de cada uno de nosotros. Entonces, digamos, es una época de control de la información y ese control de la información pondrá en peligro la democracia y vuelvo, insisto, además de disfrutar de esas fascinaciones, habrá que abrir muy bien los ojos, atravesar los cristales o pulverizar estos cristales para que, digamos, la teleinformación, todo esto de lo digital, se convierta, como diría Pierre Levy, en una posibilidad potente de la construcción del pensamiento colectivo. Si no se piensa eso y si no se tienen precauciones metodológicas, creo que será muy difícil para todos los campos y para el campo, digamos, del arte y de la experiencia estética. Otro problema que quisiera referenciar a propósito de las tecnologías de la comunicación es que, digamos, circula la información a través de las plataformas digitales y de los sistemas de comunicación tradicionales, pero nosotros no tenemos herramientas para hacer visibles los acuerdos y los desacuerdos o para que realmente esas interacciones lleven a algún tipo de acción o de algún argumento fuerte. Casi todo, y estoy hablando casi todo lo que sucede en las plataformas y a través de lo digital, es casi que la pura figura del vacío, enunciaciones vacías que movilizan meramente emociones y entonces casi todo se convierte en noticia falsa, es decir, lo verdadero también se convierte en falso justamente porque lo que sucede es que hay un flujo expansivo de la información y en ese flujo expansivo de la información, digamos, mmm, yo siento que lo que se moviliza fundamentalmente es emociones y emociones que no llevan a ningún tipo de acción concreta. Valdría la pena, ya hemos visto la muerte del abogado aquí en Bogotá en manos de la policía, la muerte del norteamericano que también fue asesinado y siempre aparecen en las redes discursos y discursos muy emocionales, pero nunca pasa absolutamente nada. Entonces, diría yo que si la comunicación, como lo dice Katia Mandoki, es la posibilidad de ver en diferentes planos, en diferentes perspectivas, hay que decir sobre el tema de la teleinformación, diremos que la información que se lanza y que circula en la red queda navegando sin ninguna dirección y se puede apagar muy fácilmente y solo muestra el plano único de la red. Es decir, la realidad no es solo lo que sucede en la red, lo que sucede en Internet. Yo creo que hay que mirar con mucha atención este tema de los medios de comunicación y de la realidad que vivimos sería la realidad de la red y yo creo que la realidad es mucho más amplia y de mayor alcance. Entonces, lo real y la verdad
deben tener una amplitud mayor de lo que diga la red. Lo que encontramos en las redes y en los medios, esto es otro tema también, y por eso juegan con nuestras emociones, y esto es un buen ejemplo. Cuando uno mira las plataformas digitales y uno mira las redes y los medios de comunicación, como cualquier noticiero de televisión, lo que uno ve son alegatos, el show del rating, y entre más espectaculares, por supuesto, mejor. El mundo como espectáculo es, por supuesto, un buen negocio para los medios y especialmente para las plataformas digitales. En Colombia y en todo el mundo, cierto tipo de políticos entablan peleas de perros y gatos, como se dice. Lo que sí sucede es que genera consecuencias y muy graves. Todo se hace a partir de movilizar emociones que no conducen, en la mayoría de casos, a nada. Entonces, cuando uno, vuelvo y repito, cuando uno habla de la teleinformación, es necesario situar la idea de territorio, sujeto y cuerpo y reconocer que nuestra realidad, que nuestro mundo va mucho más allá de lo que diga la red, de lo que son los datos de la red. Lo que sería mejor sería pensar en seres humanos habitando cada uno en su morada íntima y en su morada comunal, que hace ver que la potencia de la diversidad y no de la estandarización y formas unilaterales de ver el arte y casi todo. Se trata de resistir y persistir. Habrá que sostener la idea de lo diverso y lo plural, máxime para el reparto de lo sensible, como diría Rancière, en el que la experiencia estética siempre será cambiante y dinámica. ¿Sí? Y en esta perspectiva, habrá que revisar lo que significa el cuerpo, la experiencia estética, en el marco de los algoritmos que nos ofrecen los poderosos de la información. Quisiera recordar en este contexto algo que nos enseñó Derrida, que tiene que, él se pregunta, ¿quién deja qué y quién deja a quién ser entendido? Porque si algo nos deja la pandemia es que sí nos instala en una búsqueda, en abrir caminos creativos para la búsqueda de sentido. Pero cuando uno problematiza las tecnologías de la comunicación, uno recordará en El gusano de seda cuando Derrida dice, ¿quién deja qué y quién deja a quién ser entendido? ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que Derrida llama la verdad como historia de los velos. Y yo creo que en esta pandemia el velo se ha puesto cada vez más grande, como que el velo es más grueso, es de un grosor enorme, y encontrar la verdad en ese marco de las telecomunicaciones, entender la comunicación humana, es decir, ir a la búsqueda de sentido, estar con el otro, estar a la escucha atenta con el otro, en la proximidad del otro, se ha convertido, en mi consideración, en un problema real. Hay unos velos digitales que son más visibles que otros. Y por supuesto, todo esto, repito, tiene que ver con un cuerpo contextuado, cuerpo encarnado en la cultura, encarnado a la fisiología, cuerpo en movimiento dentro de una red definida y reconstruida en su lugar. Los medios digitales en las interacciones humanas nos permiten pensar una perspectiva de la comunicación, como la llama el filósofo Michel Meyer, una concepción de la comunicación en que la apuesta sea cada vez más a cortar la distancia. Por eso él llama la comunicación una retórica de la distancia, porque de lo que se trata siempre será de acortar las distancias entre uno y otro. Y ahí uno nuevamente se pregunta, ¿cuál es el papel de las tecnologías de la comunicación en esta pandemia en el que nuestros cuerpos, nuestras miradas, nuestros abrazos han estado ausentes de toda comunicación? Es decir, dar la mano, este aislacionismo que estamos viviendo incluso con nuestras propias familias, este distanciamiento, habrá que pensarlo en el plano comunicacional en época de pandemia, una época que ha reforzado fuertemente el tema de las telecomunicaciones.
En suma, lo que hemos dicho hasta acá es, hay una situación de la pandemia y habrá que mirar sus consecuencias en el mundo de la vida social y en el mundo de la vida cultural. Y habrá que mirar sus consecuencias en el mundo de la vida social y cultural, máxime en una época en la que también, como algunos filósofos han escrito a propósito de pandemia, en esto que se llama una guerra fría. Gobiernos que utilizan la misma pandemia para hacer maniobras politiqueras, toda una ciudadanía jugando a enviar y recibir información sin ninguna verificación en un tiempo en el que las razones deben ser muy bien repartidas. Habrá que decir que el atrévete a pensar de Kant está puesto en un rincón, que la mayoría de edad se ha vuelto líquida y que todos estamos arropados por las sombras del lenguaje en una sociedad, en una oscuridad total, en un oscurantismo que más allá de hacer referencia a alguna época, es un oscurantismo que nos tiene ciegos y que ha tapiado las puertas del pensar. Y estas puertas del pensar hace que también pensar en la pandemia necesite pensar en un proyecto ético individual y en un proyecto ético colectivo. Como lo dice Marcus Gabriel también, este filósofo alemán, Marcus Gabriel dice, estamos en una época del proletariado digital. Es decir, todo el tiempo nosotros vamos a cenar, le tomamos la foto a la cena, vemos a nuestros hijos haciendo sus presentaciones en el colegio, en la universidad, y en lugar de estar viendo lo real, ponemos siempre la pantalla y estamos enviando esas imágenes a un sitio donde con algoritmos nos empiezan a traducir y a saber quiénes somos nosotros. Todos producimos información todo el tiempo y las plataformas controladoras de la información, los monopolios de la información con poderosos y sencillos algoritmos son quienes las usan para saber quiénes somos nosotros, qué deseamos, qué soñamos y desde allí lanzar una plataforma cada vez más abrumadora del capitalismo. Esta pandemia ha radicalizado esta explotación, pues todo el tiempo estamos utilizando Skype, Zoom, Meet y otras tantas que por supuesto desconozco. Como lo indica el maestro William Ospina, ganar conciencia de lo que sucede. Y en verdad hay que ganar conciencia de esto, pues todo el tiempo estamos trabajando para estas grandes empresas. Y lo absurdo de esta historia es que tenemos la creencia que estamos jugando limpia y seriamente a la libertad. Ya lo han indicado muchos filósofos, que la magia del capitalismo es que domina fascinando, moviendo nuestros deseos, pero especialmente moviendo nuestras emociones. Y creo que durante la pandemia eso ha sido algo muy notorio. Digamos que en la pandemia también uno podría observar que hay un deterioro del sentido y esto significa que no interactuamos, no pensamos, no dialogamos y esto es otra advertencia que debemos hacerle a esta comunicación digamos, más que a la comunicación, al manejo de de la teleinformación. Y yo creo que es necesario, hay una necesidad de pensar este tipo de interacciones, es decir, cómo lograr no perder el sentido de la comunicación, dar sentido a las cosas, dar sentido a la existencia. Estamos sumergidos en una red en la que imaginamos interactuar y comunicar. Sin embargo, si uno lo mira con cuidado, se trata más del control de la información que se usa para instalar dispositivos de poder y de dominación. Nuevamente, insisto, para fascinar y para, digamos, movilizar emociones. Desde el punto de vista colectivo, podríamos hacer muchas cosas. Europa, por ejemplo, sobre esto está muy preocupada. En el Parlamento Europeo, por ejemplo, el especialista en ética está diciendo, necesitamos, claro, no es que estemos contra la red ni que vayamos a quitar la red y no es que nos salgamos de la plataforma, pero necesitamos poner una regulación de la información o de lo contrario,
nunca podremos salir de este círculo vicioso en el que estamos nosotros. Es decir, los emporios de telecomunicación pueden hacer como están las cosas, pueden hacer con la información lo que quieran y eso es lo mismo que hacer con nosotros lo que quieran. Este es un gran peligro, tan temible como el virus mismo, o yo diría, o quizás peor. Entonces, cuando estamos en el mundo virtual, pensamos nosotros que pasan muchas cosas. Yo estoy muy atento, por ejemplo, de la minga, porque, digamos, eh, ha sido una resistencia muy importante porque es gente que se ha congregado, que se ha articulado, que ha organizado las acciones y que está en acción, pero sería muy interesante mirar qué pasa, digamos, con todo este desenlace. Nosotros sabemos que la primavera árabe fracasó fundamentalmente porque fue convocada por Facebook. Es decir, dicho de otra manera, pensar la acción política, pensar tejernos como comunidad, será problematizador desde las telecomunicaciones. Marcus Gabriel también dice algo muy interesante, la Revolución Francesa jamás hubiera podido ser realizada a través de la red. Claro, no existía, pero diríamos, una revolución a través de la red es muy, muy difícil. Entonces, la protesta, la revolución, habría que pensar en alguna liberación en esta línea. Dicho de otra manera, la acción no es sostenible solamente a través de las telecomunicaciones. Y bueno, el tiempo se me está acabando, un minuto para cerrar, y no quisiera enfatizar en algo muy potente de esta pandemia. Tiene que ver con la comunicación no verbal, con la esquemata, con las voces del cuerpo que se han, digamos, cercenado, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de esto, que estoy viendo los rostros de mis colegas y a veces por el manejo de la pantalla lo que uno ve es la frente del compañero, ¿sí? Yo creo que estas telecomunicaciones, en el marco de la proxemia, nos tiene que poner a pensar seriamente en lo que es el aislacionismo, la proxemia, la distancia y el papel de estos cristales, de estas pantallas, en el mundo de nuestra existencia, porque finalmente se trata de darle sentido a la existencia. Y termino con una caricatura de Quino, quien falleció hace poco y a quien con esto le rindo un homenaje y que me parece que como caricaturista dice mucho con pocas palabras. Está la familia de Mafalda en fila, llega donde la enfermera y Mafalda le dice, venimos por la vacuna contra el despotismo, por favor. Muchas gracias. Gracias, Mario, por tu intervención. Nos deja bastantes reflexiones para pensar precisamente un elemento que tal vez tú que eres experto en Heidegger me recuerda a tu intervención y es una afirmación que hace Heidegger en la pregunta por la técnica o más bien recordando a Hölderlin nos dice ahí donde está el peligro puede estar la salvación. Entonces nos queda aquí la pregunta que, o recordarnos que la esencia de la técnica no es algo técnico. Muchas gracias, Mario. Damos la palabra entonces al doctor Andrés Castillo Roldán. Él es doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador de la maestría en Investigación Social Interdisciplinaria y director de la revista Esfera. Investigador de los grupos Representación, Discurso y Poder en categoría Colciencias y del grupo Jóvenes, Culturas y Poderes también en categoría Colciencias. Él nos va a acompañar con una reflexión sobre el lenguaje del confinamiento, pasajes informativos. Andrés, tienes el micrófono. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Ok, bien. No sé si ya están viendo mi presentación.
Sí, ya está saliendo, sí. Perfecto. Bueno, primero que todo, Jorge, muchas gracias. A Claudia, a todo el equipo del doctorado en estudios sociales, a los colegas que estamos hoy reunidos de esta red maravillosa, digamos, que nos cobija a nivel de Latinoamérica, como lo es la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en la cual, digamos, articulamos estos esfuerzos, pero también, digamos, nos ha permitido encontrarnos con los colegas de México, con colegas en Chile, en Argentina. Es un gusto verlas y verlos a todos en este espacio, digamos, encontrándonos precisamente a través de esas tecnologías y a través de esas mediaciones que precisamente son las que construyen esos espacios y pues actualmente son las que nos están permitiendo encontrarnos y que precisamente Mario, que me precedió, digamos, hizo un énfasis muy especial en pensar, digamos, esa relación con esas tecnologías en términos instrumentales, porque finalmente nos damos cuenta que estamos aquí en un horizonte de un tipo instrumental, de un tipo artefactual, es decir, estamos comunicados a través de esas prótesis que nos configuran, esas extensiones de nuestro cuerpo que están con nosotros en constante conexión, haciendo parte de una extensión tecnológica instrumental de nuestro ser. Entonces, es un escenario interesante precisamente para pensar, digamos, lo que el día de hoy traigo, a propósito de algo muy interesante y es algo que constantemente está ahí latente en estas conversaciones de pandemia, y es un lenguaje de confinamiento, unos lenguajes, inclusive lo digo en plural, porque pues si bien el lenguaje es una macrotecnología, como lo diría a principios del siglo pasado André Lerot-Urán, e inclusive como también lo estudió en su momento Marcel Mauss desde la antropología, nos encontramos con unas formas de lenguaje que configuran diferentes vías y posibilidades. Podríamos plantear una serie de lenguas del confinamiento que están poco a poco, digamos que hicieron una emergencia completamente accidentada en el mes de marzo, pero que definitivamente han transformado una serie de códigos sociales, que es lo que quiero como contar hoy, unos códigos sociales que implican unas tecnologías, pero no en el sentido solo de la instrumentalización, sino como lo comprendió en su momento Marcel Mauss y como también lo evidenció en su momento Michel Foucault, son unas técnicas que configuran el cuerpo en sí mismo y que configuran los ejercicios con los cuales nosotros nos encontramos con la exterioridad, las formas de esa exterioridad, recordando ese libro de José Luis Pardo, que nos recuerda precisamente que todo el tiempo el ser humano está construyendo esos bordes en torno a un interior, todo lo que está dentro lo exterioriza y vale la pena, no dejemos por fuera esa tesis doctoral brillante sociológica que hizo Richard Sennett, consolidada en ese libro llamado Carne y Piedra, donde precisamente nos da a conocer esa taxonomía en la historia de ese mundo contemporáneo, de cómo el hombre cogió el interior de ese cuerpo para construir una ciudad, para construir unas lógicas de mundo territorial exterior. Me parece muy interesante porque esto nos lleva a encontrarnos con una relación que se puede ver en los paisajes informativos. Los paisajes informativos, para mí, hay una concepción del paisaje que prima, porque el paisaje es el primer encuentro que tiene la sensorialidad humana con la lógica territorial que ella misma ha instalado. Y en cierta forma la pandemia también da cuenta de nuestros errores como humanidad para construir territorio, para construir existencia, que es lo que en algunos movimientos se está replanteando a través de la reexistencia y de la resistencia, que
en muchos casos es una resistencia estética, es una resistencia vital de los territorios. Esa noción de paisaje, que es la que precisamente nos pone a nosotros a configurar una apuesta, un pretexto para entrar a analizar las relaciones, también tiene una noción de configuración informacional. Entonces nos encontramos con unos paisajes informativos, porque todo el tiempo el paisaje nos habla, nos está diciendo cuáles son los elementos que lo configuran, los elementos del orden natural y los elementos del orden biosocial. Esa perspectiva nos permite encontrarnos precisamente con que la pandemia finalmente entra a golpear esas fibras y pues hace un momento Mario lo comentó con vehemencia sobre el gran problema de las emotividades que están vehiculizadas en forma a veces inclusive vacía. Pero esas emotividades al mismo tiempo son emotividades que dan cuenta de todo ese ejercicio transformativo que tiene la pandemia de golpear la técnica social de primera mano. Entonces la pandemia construye unos códigos de confinamiento, digamos, nos permite agenciar unas formas de confinamiento donde terminamos generando unos metabolismos de tipo semiótico y de tipo discursivo. Unos metabolismos con los cuales nosotros comenzamos a operar ese principio de realidad que se nos impone a todas y a todos, y que finalmente es el que termina construyendo las relaciones sociales que hoy en día están tejiéndose y que precisamente se piensan en esa nueva normalidad, que es una nueva normalidad que estamos viviendo, en la cual el virus no desaparece, sino el virus está latente, y estamos en las dicotomías, en las tensiones de comprender su existencia y vivir con él, y definitivamente darle una cara de inexistencia y convertirlo en un negacionismo continuo, como también pasa en otros sectores. Entonces nos damos cuenta que hay tres tipos de técnicas, de estas técnicas sociales, que son más, pero vamos a hablar de estas tres esencialmente, que se ven afectadas por este fenómeno, por este tipo de lenguaje pandémico, y es las técnicas comunicativas, que pues el profe Mario ha hecho como un ejercicio muy interesante de tejer como este problema de la comunicación pasa por la estética, pasa por el cuerpo, pasa por la proxemia, y también nos encontramos con las técnicas proxémicas, que precisamente nos habla de los cuerpos, nos habla de los gestos, nos habla de los roles, y esas técnicas mnemónicas, las llamo mnemónicas para no decir que son técnicas imaginarias, ni son técnicas sobre el pensamiento. Planteo lo mnemónico como esa capacidad de retención de la información, con la cual el pensamiento juega, y el pensamiento recrea, y el pensamiento dispone de todo su acervo cultural y social para producir una realidad, unos códigos, una ficción social. Entonces, estas técnicas, tanto comunicativas como proxémicas, como mnemónicas, también producen objetos. Y es muy interesante, porque la producción objetual es una producción que no es ex nihilo, al contrario, es una producción que viene de un proceso de recontextualización. ¿Sí? Ahí es clave ese concepto muy bersteniano. Esa recontextualización es clave porque la producción objetual ya existía, la producción del cuidado ya existía, pero como pues también lo señaló Mario anteriormente, lo virológico comenzó a posesionarse de todos los campos, y en ese sentido la lógica del cuidado estaba en términos de un laboratorio, estaba en términos del mundo hospitalario, estaba en términos del mundo operacional, digamos, de ese mundo de laboratorio, ese mundo virológico que estaba situado precisamente. Y cuando estalla, ocurre esta pandemia, todas esas expresiones producen un ejercicio diaspórico, y es interesante el ejercicio diaspórico porque la naturaleza es diaspórica como el polen, y sale todo ese proceso que en términos semióticos es una carga de comunicación, es una carga de símbolos, es una carga de signos, es una carga de todos estos vehículos con los cuales finalmente
se contamina el mundo. Y se contamina el mundo a tal manera que los objetos de producción del mundo del laboratorio terminan convirtiéndose en nuestra cuchara y en nuestro tenedor. En términos de Mauss o el Andrei Lerogurán en el siglo pasado, pasan a ser nuestras primeras herramientas con las cuales sobrevivimos y existimos. Y eso implica que definitivamente la pandemia tocó los nervios de las técnicas sociales. Vamos a ampliarlo un poquito. Cuando nos referimos a las técnicas comunicativas, estamos hablando de todo ese desarrollo de signos, enunciaciones, inclusive, y no quiero utilizar, digamos, bueno, no quiero meterme en ese debate que es muy interesante, que plantea Deleuze y Guattari a través del problema de las consignas y los regímenes simbólicos, pero sí, se producen consignas, pero digamos, en términos de lo comunicativo, se producen unos actos de habla, ahí nos recordamos mucho a Sean Austin, con los cuales nosotros comenzamos a hacer unas interacciones. Entonces, los medios de comunicación nos inundan, nos llenan de lo que ustedes están viendo en pantalla. Ustedes están viendo en pantalla verdaderas marcas, verdaderas máquinas de marcaje cultural. O sea, la marca como impronta, como silogismo semiótico, como mecanismo de interacción, constituye marcajes. Y aquí los estamos viendo en esta pantalla donde nos encontramos con el numeral yo me cuido, yo te cuido, con el numeral quédate en casa, que se convierte inclusive en una marca, que está en muchos productos, en muchas acciones, en muchas campañas. Quise traer de cada lugar, traje de diferentes países donde están estas formas que instalan actos de habla. Entonces, yo me cuido, yo te cuido, el quédate en casa, inclusive como pueden darse cuenta en la imagen, es muy interesante ver, por ejemplo, esa imagen de Jesús para las personas muy religiosas católicas que les dice yo en todos los sitios, pero vosotros solo en uno, en casa. Entonces es muy interesante cómo se emplaza toda la energía simbólica del mundo cultural para producir unos mensajes, para producir unos mecanismos mediales con los cuales estos actos de habla se van posicionando de las acciones, se van posicionando de las formas de comprender, de las formas de entender esta nueva situación, esta nueva vieja ya, porque ya se instaló la situación, ya en un momento dado era novedad, pero ahora es parte de la vida, como en un momento en que nos acostumbramos en Bogotá a vivir con el frío, a vivir con el tráfico demasiado abultado, o como nos acostumbramos con algo que definitivamente en este momento llegó para quedarse y no podemos escapar. Entonces, es muy interesante cómo a través de todos los medios informativos se instalan estas marcas, quédate en casa, yo me cuido, te cuido, por mi familia, por mí, bueno, que encierran todos estos juegos donde signos, enunciaciones, actos de habla están convirtiéndose en consignas con las cuales se validan acciones, pero también se censuran. Entonces, por ejemplo, la paleta que el presidente Iván Duque en Colombia inventó para sancionar socialmente a los que usaban el tapabocas y a los que no, bueno, eso no dio resultados sino de la Casa de Nariño hasta el jardín de la Casa de Nariño. Digamos que ahí uno tiene en cuenta todos estos procesos que son señaléticas, formas simbólicas que están continuamente moviéndose. Entonces aquí nos encontramos con algo muy interesante y es el tema de las técnicas proxémicas. Esas técnicas proxémicas que en un momento Mario nos hizo encontrar precisamente a propósito de la lógica de la instrumentación, también tienen cosas muy interesantes y es dar cuenta, por ejemplo, de qué manera se instala una noción cultural, social, total, y es la del distanciamiento social. Entonces el distanciamiento social se convierte en una lógica de instalación total en la medida en que configura o consolida
unas dimensiones y unas condiciones de relación de los sujetos que, por ejemplo, en un principio estuvo muy volcada a un distanciamiento de tipo etario. Entonces, pues, no sé en otros países, pero por ejemplo en Colombia hubo una revolución de las canas, donde los adultos mayores impugnaron con un derecho de tutela su derecho fundamental a la movilidad, porque una de las consignas del distanciamiento social estaba en ejercicio proxémico de prohibir al adulto mayor salir a la calle. También se extiende al tema de las comorbilidades. Entonces nos damos cuenta cómo ese distanciamiento social se nos convierte en un ejercicio de totalidad con la cual nos estamos encontrando con unas proxemias sobre lo etéreo, con unas proxemias sobre la morbilidad, donde efectivamente, como lo muestra aquí la ilustración de la gente en el parque sin distancia y con los tapabocas como bufanda, nos damos cuenta cómo existe un conflicto sobre precisamente la adaptación, que implicó también otra cosa importante, y es una estigmatización del joven. En cierta forma, este distanciamiento social trajo consigo otra proxemia, una proxemia que llevaba a pensar que, claro, como los jóvenes pueden transportarlo, son asintomáticos, entonces comenzó un ejercicio sistemático en que por un lado los jóvenes no querían estar encerrados, que eso era una enfermedad de viejos, y los viejos pues entonces consideraban que los jóvenes afrentaban porque pues no se protegían lo suficiente. Esta serie de contradicciones están configuradas precisamente en una lógica proxémica, una lógica de cuerpos, que instala también unas formas muy particulares, que son las formas, por ejemplo, del contacto, como la institución de un miedo a la cercanía. Entonces, en los colombianos, que somos propensos a los abrazos, somos muy, muy afectivos, entonces comenzamos a darnos cuenta que teníamos que inventar un código. Entonces se inventaron el del codito, bueno, el piecito, una serie de movimientos proxémicos para impedir el abrazo, impedir el beso en la mejilla, impedir todas las demostraciones corporales de afectividad de las relaciones sociales. Por lo menos aquí en Colombia, digamos que eso va cambiando en los sistemas culturales de cada país. Pero entonces ese miedo a la cercanía instala esas lógicas de conflicto sobre el sentido social. Y como ustedes saben, y también lo ha dicho mucho el escritor italiano y filósofo Alessandro Barico, muchas veces las luchas se dan es por el sentido, sobre quién lo tiene, quién es el poseedor del sentido y con él puede institucionalizar y puede formalizar procesos. Entonces nos damos cuenta también que comienza una producción de tapabocas, trajes, máscaras, que en principio son reacción a la enfermedad, pero se transforman con el tiempo en una moda de pandemia. Entonces, como pueden ver en las ilustraciones, pues está en el estilo. Entonces, yo no quiero un tapabocas simple, quiero un tapabocas que me manifieste mi estilo. Entonces, tiene rositas, el otro tiene como una calavera. Pero también encontramos la imagen de esta mujer que me parece interesante y es todo su vestido, su ajuar completo antifluido, ante todo con un bello color, un bello diseño y digamos potenciado en la imagen con la marca Apple, o sea, todo un estilo, o sea, es un estilo. Entonces la pandemia se convierte en un objeto de marketing, se convierte en un objeto también de moda y da cuenta precisamente de ese carácter recontextual de lo que tranquilamente el año pasado podríamos ver en la vida cotidiana. El año pasado, en un Transmilenio, si se subía una persona que tenía tapabocas, lo más normal es que la gente se le apartaba porque el tapabocas es, por ejemplo, era signo de enfermedad. Este tiene un tapabocas y no nos quiere contagiar de quién sabe qué. Pero hoy en día, con todos usando tapabocas, pues ya no se sabe quién sabe qué tiene quién. Y con el tema de la sintomatología, de lo que no representan síntomas, aún la incertidumbre aumenta. Y entonces es muy interesante ver cómo todas estas prendas se recontextualizan, se salen de un espacio, digamos, en el que estaban con un sentido, con unas formas, con unos usos, y pasan al mundo cotidiano. Entonces el vestido antifluidos
la capucha, el tapabocas que tiene aquí la modelo, pues en otros tiempos hubiera sido algo muy extraño. Esta se salió de un laboratorio, esta era de la que estaba tratando los desechos en Doña Juana, o esta señorita es de alguna cosa del CTI. Cualquier cosa nos hubiera podido venir a la cabeza sobre estos ajuares, pero en este momento nos encontramos es con que pues, es una vestimenta hoy cotidiana, nadie te va a preguntar quién eres tú si estás completamente tapado y que solo se te ven los ojos. Entonces es muy interesante porque esto nos genera finalmente todo lo que es una huella anémica y es precisamente cómo estas técnicas, si estas formas de comprensión, estas técnicas llegan y pasan por la memoria, pasan por el pensamiento pandémico, que pasa precisamente por un mecanismo crítico. La mente colectiva está continuamente activada hacia una noción crítica de lo que ocurre. Inclusive la presencia de la muerte a la vuelta de la esquina es crítica y se deconstruye y se caricaturiza y se culturaliza. Por ejemplo, este meme que está aquí donde aparece el actor en la escena del Guasón, no, de Joker, perdón, es clave ese meme. Es un meme que está enfocado a México, ¿no? Digamos, el comienzo de México en el tema de la pandemia, el descuido de AMLO, o sea, toda una política institucional, inclusive de negacionismo al principio, esto es político. Entonces es muy interesante porque la frase nos permite pensar cómo se va vehiculizando. Por ejemplo, ahí ese meme me parece interesante porque juega con esa imagen de la película, no lo entenderías del Joker, con un bigote mostacho de Pancho Villa, pues un sombrero de mexicano en el estereotipo más estereotipo. Y entonces es muy interesante porque es una reflexión, ¿no? En mi país cerraron fronteras, escuelas, y todos estamos en cuarentena por el coronavirus, porque a ustedes solo los mandan a lavarse las manos. Entonces es muy interesante porque hay toda una crítica, inclusive hay una crítica en el mismo mainstream, como lo señala el meme que se encuentra abajo, donde aparece una escena de Walking Dead, esta serie de zombies que pues, colonizó mucho del mainstream, de la escena de los medios en algún momento aquí en Latinoamérica, y aparece un tipo armado hasta los dientes, como se pensaba que era el apocalipsis, y pues bueno, la señora que está pues aburrida en su sofá, encerrada, como es. Entonces nos encontramos con un pensamiento continuamente reflexivo, unas formas de crítica continuas a todos los procesos. Pues que no voy a hacer una referencia concreta al caso de los africanos que están bailando con el ataúd, porque yo sé que con esta imagen que están viendo ustedes sobre mayo 2020, ya ustedes tienen claro toda la referencia. Esto circuló mucho, esto fue masivo. Entonces, comprender esa clase de relaciones nos permite a nosotros entender cómo estas técnicas mnemónicas, cómo se instalan en la forma de la relación memoria y pensamiento pandémico, cómo hay unas formas de la exterioridad que están ahí completamente volcadas a la relación de esas tramas de la memoria y de pensamiento, pero también cómo esa trama también pasa por la crítica política sobre la administración de la pandemia, sobre las relaciones que se tejen con quienes están en este momento viviendo la pandemia. Entonces esas tramas informativas de la política permiten ver esa organización de esos mecanismos de opinión pública, ¿sí? Que tienen que ver con todas las tramas del mundo vital, que inclusive en este ejercicio de recontextualización construyen tramas y rituales que pues se convirtieron en rituales parte del mundo cotidiano. Entonces nos encontramos con los rituales de desinfección. Ahora, o sea, si alguien pudiera viajar a través del tiempo, del pasado al presente, diría, ¿y esto qué pasa? Que todo parece que fueran a meterse en una cápsula porque les echan alcohol, se limpian los pies en tapetes que están mojados con un líquido descontaminante, les toman la temperatura. O sea, hay una serie de rituales que se han instalado que ahorita ya nos parece normal,
Nos parece normal ir a un lugar como un centro comercial o ir a un espacio donde hay una persona con una pistola que nos lanza la pistola para medirnos la temperatura. Todo eso ya empieza a naturalizarse. Entonces esos rituales de desinfección y sanitización, es una palabra incluso que en el orden de los semánticos se instala la sanitización, la desinfección, entonces se vuelven palabras de nuestros repertorios cotidianos, algo que quizás solamente hacía parte de los avisos de los hospitales y de los laboratorios, zona de desinfección, zona de etcétera. Aquí ya están en el mundo cotidiano. Entonces hay una recontextualización de la producción objetual, pero esa producción objetual también recontextualiza en esas formas de la exterioridad una serie de gestos que pues estaban posicionados en otros modos. Entonces, lavarnos las manos era parte de nuestra vida diaria, lavarnos las manos. No, sale del contexto, hay que lavárselas cada 30 minutos, cada 2 horas, hay que ponerle una periodicidad y tiene que ser el lavado de manos de una forma, porque es una forma de evitar el contagio. No hay que pasarse la mano por la cara, que inclusive es muy interesante. La reacción del mundo científico era: los humanos nos pasamos la mano por la cara, qué sé yo, 120 veces en una hora, por ejemplo. Entonces era abandonar una tecnología completa, corporal. Una técnica del cuerpo tiene que ser desprovista, la de cogerse la cara. Cogerse la cara tiene que ser, o sea, usted tiene que evitar cogerse la cara. Es la transformación, un golpe directo, un momento directo de afectación de una tecnología que está, digamos, en el cuerpo, que está instalada en el cuerpo. Entonces nos damos cuenta cómo esta recontextualización de esa producción objetual potencia artefactos que estaban en ese ambiente del cuidado y se vuelven parte de esa lógica del confinamiento. Entonces, nosotros los pasábamos por un lado, nos parecía que pues, eso no tenía que ver, pero hoy en día es muy normal la gente con la máscara, debajo del tapabocas, digamos que esa potenciación de esos gestos, de esos artefactos, de esos ambientes de cuidado, terminan instalando ese salir de esas lógicas y pues precisamente nos dan cuenta de esos elementos que van surgiendo. Y lo que dijo hace un momento Mario, que hay unas grandes industrias que están llenándose de dinero, claro, están las industrias comunicacionales, pero también están las industrias que producen los químicos, las industrias que producen todos estos aparatos que ustedes pueden ver en pantalla, los termómetros, los termómetros digitales que no necesitan hacer contacto con el cuerpo. O sea, cuando apenas hace unos 5 años dimos el salto de los termómetros de mercurio, los que teníamos en la casa. Entonces, hoy en día no, es que este es el más eficaz. El tema de los antibacteriales. El antibacterial estaba todo el tiempo ahí como un objeto en la ausencia de la posibilidad de conseguir agua. Entonces estaba el antibacterial, pero posteriormente reaparece en escena el antibacterial como una especie de, pues por ponerle una personificación casi que dramática, aparece como el héroe del día. Entonces el antibacterial es el héroe del día. Usted se siente tranquilo si lleva un frasquito de estos pequeñitos con atomizador y está ahí. Entonces nos damos cuenta cómo esa recontextualización de la producción objetual hace que todos estos objetos que estaban en un espacio, inclusive los dispensadores de antibacterial en los baños, anónimos, súper olvidados, se convierten en parte vital de las relaciones sociales cotidianas. Inclusive permiten la invención de máquinas, como podemos ver aquí en el costado derecho de mi pantalla, que debe ser el izquierdo de la de ustedes, o bueno, la parte inferior, nos damos cuenta del famoso dispensador de antibacterial de pedal. Eso me parece una novedad espectacular, porque es una competencia del dispensador eléctrico, que es el que vemos encima, pero pues no todo el mundo tiene para el dispensador eléctrico, entonces pues es mejor que por lo menos usemos el de pedal. Así sepamos que te vas a contaminar con solo ponerle la mano al pestillo que arroja el antibacterial. Entonces nos damos cuenta cómo estas formas nos van llevando poco a poco a comprender cómo esas lógicas, cómo esas formas llevan a una configuración de los paisajes informativos.
Digamos que el paisaje informativo entonces integra todos estos elementos de estas técnicas sociales y entonces se integran en un mecanismo de producción total de información, de formación de audiencias confinadas. Es decir, todo el tiempo nos van llevando a un ritmo donde la audiencia está completamente ambientada y pues es interesante. La imagen del presidente Duque, si la pueden ver, tiene todo que ver con esta relación que estoy planteando. ¿Qué es lo que tiene Duque sobre la mesa? Un antibacterial. Inclusive un antibacterial color naranja, que es el color de su campaña, de la famosa economía naranja y todo el proceso político que llevó para llegar a la presidencia, es un antibacterial naranja. Esa es un antibacterial de Duque. Y finalmente nos plantea a nosotros esas relaciones de esos paisajes informativos, donde estamos con el tema de los casos confirmados, como nos muestra la infografía de RCN, que nos muestra las lógicas de la movilidad humana, que nos muestra los horarios zonas seguras para hacer deporte en el caso de Caracol, o nos hace la intervención de este mundo científico, es decir, la doctora Fernanda, que tenía un personaje, era un personaje de reparto en ese mundo escénico de las noticias, pasó a ser parte del elenco principal de ese programa. Pero ¿qué es lo que finalmente eso nos deja? Y pues, digamos, tiene mucho que ver con lo que quiero contarles. Es que esas relaciones nos llevan a nosotros precisamente a mirar cuánto finalmente nos va a corresponder de esos momentos, de esos ejercicios en los que se ha instituido una especie de hierofanía de esas lógicas salubristas en las tecnologías sociales y políticas. Se traslada el mundo de lo sagrado y se mezcla lo sagrado con el mundo de lo viral para convertirse en una nueva imagen de realidad que es la que configura los paisajes. Pero bueno, lo voy a dejar hasta ahí y le agradezco mucho a Jorge, le agradezco mucho a todas las personas que en este momento están conectadas a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Nos dejas amplias reflexiones sobre la prosemia y precisamente esa relación entre el espacio privado, el espacio íntimo, el espacio social, el espacio público, para reflexionar precisamente desde los paisajes. Y un poco también me lleva a pensar algo que habíamos afirmado con una persona de este GT, con la profesora Gina, habíamos afirmado alguna vez cómo también se da en este momento una cierta caridad de la mirada sobre el otro. Es decir, a partir de la pandemia también nos volvemos caritativos, pero buscando el espectáculo público. Un poco tu reflexión me hizo acordar de ese momento y dejo entonces allí para darle la bienvenida al panel al doctor Humberto Alexis Rodríguez, doctor en educación y magíster en literatura. Y es licenciado en lenguas, es profesor de literatura de nuestra universidad distrital y también profesor del doctorado, y trabaja fundamentalmente aspectos críticos históricos del arte y la literatura. Él nos acompaña con una charla, con una conferencia sobre las experiencias estéticas apuestas por la vida más allá de la pandemia. Doctor Alexis, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Un saludo a la profesora Claudia, a todos los compañeros profesores del doctorado y a todos los que en este momento nos escuchan en este marco de conversaciones críticas en torno al marco de la pandemia. Bueno, yo en este momento, corro el riesgo de salirme un poco de lo que han planteado mis dos contertulios, las dos charlas precedentes. Pues como se van a dar cuenta, probablemente no voy a hablar de temas higiénicos, no voy a hablar del problema del tapabocas. Definitivamente creo que vamos a romper un poquito el asunto, pero espero que lo que sí creo, y de lo que sí estoy completamente seguro, es de que esto que quiero plantear no está desligado para nada de esas preocupaciones que han planteado sabiamente el profesor Mario y el profesor Andrés. Es decir, todo el tiempo estamos pensando en este punto común. Pero entonces, sin más dilación y aprovechando mi tiempo, bueno, voy a
yo creo que es conveniente compartir pantalla para mostrar el texto que voy a leer. Básicamente porque inicio con un texto poético, ¿sí? Voy a comenzar con un texto de poesía y entonces lo quiero leer. Ya el resto del texto lo haré sin seguir al pie de la letra el documento, pero quiero comenzar con esta traducción de un poema de Louise Gluck, precisamente ganadora del Premio Nobel de Literatura, la poetisa norteamericana Louise Gluck. El poema se titula Migraciones Nocturnas, ¿sí? Dice el poema en su traducción, voy a leer la traducción, dice lo siguiente: Migraciones Nocturnas. Este es el momento en que vuelves a ver los rojos frutos de las moras salvajes y en el cielo oscuro las migraciones nocturnas de las aves. Me duele pensar que los muertos no las pueden ver. Estas cosas que son la vida, para ellos han desaparecido. ¿Qué puede un alma hacer para darles consuelo? Me digo, quizá ya no sean necesarios estos placeres. Quizá no ser es tan sencillo como difícil es llegar a imaginarlo. Este poema, Migraciones Nocturnas, está incluido en un libro titulado Averno, del año 2006, de una larga trayectoria poética, trasegando por diferentes temas, especialmente por estos temas que tienen que ver con el encuentro, con la belleza de la naturaleza. Esta charla que he titulado entonces Experiencias Estéticas, una apuesta por la vida más allá de la pandemia, tiene un epígrafe que es de Albert Camus. En La Peste, la novela de Camus, dice una de sus frases que tengo muy subrayada, que es esta: una voluntad que no debe detenerse nunca. Quisiera explicar el sentido de esta frase en la obra. Una voluntad que no debe detenerse nunca. Dice así: a propósito de esta charla, quiero entonces comenzar con unos versos de la premio Nobel norteamericana Louise Gluck, quien en su poema Migraciones Nocturnas se hace una pregunta crucial para el tema que estamos abordando. ¿Podemos acaso consolar a los muertos? Estamos hablando de la pandemia, pues. Parte la poetisa de una experiencia muy sencilla: la llegada de la tarde, la imagen de los frutos del bosque en medio del cielo oscuro y el regreso de las aves al final del día. En medio de tanta belleza surge, como siempre, en medio de la belleza, una suerte de dolor o de pesar, un interrogante, pues. Para los muertos, toda esta belleza ha simplemente desaparecido. Entonces, ¿cómo consolar a los muertos?, se pregunta Gluck en esos versos finales, como parte de una dura reflexión que quizá para ellos tanta belleza como aflora al final de cada día, en esos fenómenos de los que dependemos y que son nuestra existencia, ya no son necesarios. En dos versos finales se plantea la poetisa que quizá no ser es simplemente sencillo. Lo duro es imaginar que algo así pueda suceder. En el verso original, la poetisa nos dice esto, ¿no? Maybe just not being is simply not hard as that is to imagine. Porque quizá estar muerto es sencillo, lo doloroso es imaginar que estamos tan cerca de la muerte. Podría esta ser una conclusión de esos dos versos, pero también podríamos entender que lo que está en juego es de otro orden. Muertos, ya muertos, no hay espacio para la belleza y para esos fugaces placeres. Solo vivos, solo mientras estamos vivos, aunque existe el temor de la muerte, podemos entonces padecer, sufrir, sentir, imaginar. Creo que si bien podríamos reconocer este poema como un canto funeral, es decir, como una elegía, ¿cierto? En esa lectura que proponen los dos versos finales hay en realidad un himno, es decir, lo que hay es un canto a la vida, o al menos una apuesta por la vida. La experiencia estética, apunta Jean-Marie Schaeffer, no concierne exclusivamente a nuestras experiencias con las obras de arte. Dice Schaeffer lo siguiente: las experiencias estéticas son constelaciones perceptibles y situacionales de la vida vivida. De acuerdo con Schaeffer, no hay una superioridad de la experiencia de las obras de arte sobre la experiencia de la vida cotidiana. Lo que hay es una continuidad. En ambos casos, tanto en la experiencia de la obra de arte como en la experiencia estética en la vida cotidiana, hay una conjunción de recursos cognitivos,
una conjunción de experiencias emotivas usados de una manera particular. Lo distintivo de esta experiencia no es entonces que se trate de una obra de arte o de un poema o de un instante fugaz, como sucede en el poema de Club y el cambio de color en el cielo, sino que se trata de una experiencia que se nos presenta como algo totalmente diferente de las demás experiencias comunes y como una experiencia vinculada a lo más profundo de nuestra existencia. Podemos conceder, siguiendo a Jean-Marie Schaeffer, que estamos frente a una experiencia totalizadora, singular, que surge con una suerte de extrañeza en medio del curso de la existencia, cargada así de imágenes, y que impulsa la expansión del ser. Sensación de presencia, de plenitud, de extrañeza. En Gluck estamos frente a esa sensación de ausencia frente a la belleza, de dolor frente a los que se han ido, de vacío frente a la memoria de los placeres fugados, de pesar cuando se evoca la felicidad, o de angustia y pesar cuando se imagina que la muerte puede ser algo demasiado simple. En contraste, la vida conlleva el dolor que produce pensar que la belleza es siempre fugaz. Más a propósito de una apuesta por la vida, quiero comentar un episodio de una de las novelas más importantes de nuestra época, La Peste, de Albert Camus. Desde el primer momento, Camus nos ha propuesto como tesis en torno a su novela una máxima que él toma de Daniel Defoe. Tan razonable como representar una prisión de cierto género, esa es la cita de Defoe, por otra diferente es representar algo que existe realmente por algo que no existe. Es una especie de juego de palabras en el que el novelista Daniel Defoe le dice, ojo, vamos a representar esto, pero sabemos que estamos hablando de otra cosa. Con esta epígrafe abre Camus su relato. La peste es quizá esa prisión de cierto género, que puede ser real o que puede ser ficticia. Está en la obra de arte, en el lugar de otras formas de la realidad, que no podemos representar de manera directa. El arte parte de esa certeza, ¿no? Representar la realidad es casi imposible. Es necesario jugar a representar a través de alguna estrategia que pudiéramos llamar ficción o que pudiéramos llamar precisamente la obra del artificio. En la compleja relación entre realidad y ficción, el novelista, con esa sabiduría propia de las obras de arte, declara el tipo de juego en el que nos encontramos. Habrá que leer en este tipo de obras dedicadas al retrato de la enfermedad humana, ¿cierto? Por ejemplo, en obras como el Decamerón de Giovanni Boccaccio, con el trasfondo de la peste negra, las pestes medievales y el advenimiento de los nuevos tiempos en la sociedad florentina del siglo XVI, o en obras como La montaña mágica, ¿no?, de Thomas Mann, que retrata no solo la tuberculosis de un grupo de enfermos, sino otras enfermedades en el seno de la sociedad contemporánea, al filo de los conflictos de principios de siglo, ¿no?, siglo XX. O en obras como el ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que da cuenta de una ceguera física, pero de otras cegueras que pudiéramos llamar cegueras del espíritu. En obras como El séptimo sello, ¿no?, la película de Ingmar Bergman, en donde se representa una historia de decadencia de la fe, representada con ironía, en un marco de pesimismo moral, en el reino pero en medio del reino de la peste se opone un milagro, una visión mágica en donde en fin de cuentas es posible escapar de las garras de la muerte. Volviendo a La peste de Camus, esta novela escrita en medio de la resistencia, es decir, la palabra aquí tiene una múltiple connotación, ¿no? Palabra que vale en este contexto precisamente para hablar de esas múltiples connotaciones, resistencia, ese era el nombre con el que se conocía el movimiento dentro del cual estaba Camus en esos años que representaban ese otro flagelo que era la Segunda Guerra Mundial y la invasión militar sobre la ciudad. Una noche, cuenta la novela, Tahu, el cronista y el doctor G, los dos protagonistas de la novela, ambos en el frente de batalla. Es decir, esto no es accidental. El novelista elige a dos personajes claves. El uno es un doctor y el otro es un periodista. Tienen una conversación fundamental para la comprensión de esta obra. En un barrio apartado, desde una terraza, se observa la ciudad al fondo, las escaramuzas de quienes violaban las restricciones o intentaban escapar de los cercos impuestos por las autoridades en medio de la dura cuarentena. Con el mar de fondo y la ciudad sumida en la oscuridad, Tahu le pide a Rieu que escuche su confesión. Ojo con esto, es una confesión laica. Tahu no se va a confesar frente a ningún cura, ¿no? Va a hablar con el doctor Rieu en calidad de amigo. Le dice, si este es mi amigo, déjeme que le cuente una cosa.
En el relato de Tajú aparece así una tesis, quizá la más importante de Camus en toda la novela. Dice así la tesis: yo padecía ya la peste mucho antes de conocer esta actitud y esta epidemia. La repito, yo padecía ya la peste. Yo padecía ya de la peste, mucho antes de conocer esta actitud y esta epidemia. La frase de Tajú, en este momento puntual del relato, en uno de los momentos más intensos de la crisis que padece la ciudad, tiene lugar en un punto avanzado de la novela. A ver, para los que han leído la novela, esto sucede por allá en el capítulo 4, digamos que más allá, casi cuando va a empezar la última cuarta parte de la obra. En uno de los momentos de confinamiento, por eso la elegí, y por eso nos interesa en este momento, hoy en medio de nuestra historia de picos, mesetas y rebrotes. Curiosamente, en esta parte de la novela se está hablando de todo eso, ¿no? Mesetas, estadísticas. Cuenta Camus, la nota distintiva de la peste de la que está hablando la novela es el cansancio y la indiferencia. Las noticias sobre la enfermedad, sobre la peste, allá no se hablaba de epidemia, tampoco se hablaba de virus, se hablaba del bacilo, que en otros tiempos ocupaban el interés general, han pasado a un segundo plano. En ese momento la enfermedad parecía haber llegado a un nivel de estancamiento. Era imposible saber si las víctimas y los contagiados aumentaban o disminuían. De la misma manera, los afectados por una larga guerra llegan a un nivel de indiferencia distraída. Los que en los primeros meses hacían planes para cuando terminara la peste, al igual que nosotros, habían abandonado esos sueños ligeros. Se podía, en medio de la peste, haber creado una nueva forma de rutina. El doctor Rier reconoce que en ese estado de cosas era imposible, oigan esto, es imposible en ese estado de cosas, en ese estado de distracción, en ese estado de mecanización en medio de la muerte, es imposible ejercer el oficio de hombre. Se trataba solo de repetir cada día la rutina de descubrir, ver, describir, registrar y desahuciar, no de dar la vida. En otras palabras, estamos frente a una cierta burocracia de la muerte y un abandono incluso de las medidas higiénicas. Allá también se hablaba de eso, curiosamente, ¿cierto? La muerte del padre Paneluc, el líder espiritual de la ciudad, pero también el apóstol del Apocalipsis, es un hecho crucial en medio de la novela. Es como si la ciudad, en ese punto del relato, hubiera quedado sumida en el más claro abandono. Los gráficos de la muerte se habían convertido en algo muy llamativo, como dice la novela. ¿Cuáles eran los gráficos? Peste ardían con una alegría cada vez más grande en el horno crematorio. Llegó un día en que el número de muertos aumentó más. Parecía que la peste se hubiera instalado cómodamente en su paroxismo y que diese a sus crímenes cotidianos la precisión y la regularidad de un buen funcionario. Se imponía en suma un pobre optimismo en la llegada de un suero curativo, ¿no? Allá, al igual que nosotros, ellos esperaban no la vacuna, sino que llegara un suero y una especie de regularidad relativa. Se imponía una difícil solidaridad durante la visita a los sitios de cuarentena. Los hombres van, dice Camus, entre simplemente pensar solo en la muerte, ese es el problema, o no pensar en nada, o vivir en el más absoluto olvido. Incluso en medio de las más grandes desgracias siempre, dice Tajú, hay moscas y hay picazones. Por eso la vida es tan difícil de vivir y ellos lo saben. Como que dicen, no hay trascendencia, lo que hay es un picor, una mosca que viene y nos pica en la nariz. Y de alguna manera, como decía Andrés, nos obliga a rascarnos a pesar de que sabemos que no podemos hacerlo. Sí, porque imagínense uno con tapabocas y con ese picor en la nariz. En su confesión, es decir, la confesión de un no creyente, Tajú le revela a Rie, y esta es la parte más importante, haber vivido su juventud en un estado de inocencia y de comodidad. Su padre, el padre Tajú, era un abogado, un hombre de leyes, esto es importante, le prodigaba siempre su amor y su protección. En resumen, era su padre, un hombre decente, que un día decidió llevar a su hijo al tribunal, a su hijo de 17 años, con el fin de que viera cómo operaba la justicia. Tajú recuerda que a lo largo de una tarde entera, ese buen hombre, que era su padre, se ocupó de condenar a muerte a un inculpado. Sentía solamente que querían matar a aquel ser viviente, y un instinto formidable, como una ola, me llevaba a ponerme de su lado con una especie de ceguera obstinada. No me desperté de este delirio hasta que empezó mi padre la acusación. Entonces, las frases del representante de la justicia salían de sus labios como culebras. Tajú confiesa estar enfermo desde ese momento, llevar la peste desde ese momento en su alma. Desde ese momento Tajú dedica su vida a no ser un apestado,
a no vivir en una sociedad en la que la justicia fuera de la mano de la muerte. Las buenas gentes, declara Tajú, los hombres de paz conceden que el ejercicio de la justicia se basa en matar. Uno, en matar, o en dejar que otros maten en su nombre. Nosotros hemos visto precisamente ese ejercicio en televisión, en directo, por WhatsApp, en las imágenes que nos han presentado precisamente las redes a lo largo de estos últimos meses y semanas. He llegado al convencimiento, dice la novela, de que todos vivimos en la peste y he perdido la paz. Ahora la busco, intentando comprenderlos a todos y no ser enemigo mortal de nadie. Sé únicamente que hay que hacer todo lo que sea necesario para no ser un apestado y que solo eso puede hacernos esperar la paz o una buena muerte a falta de ello. Eso es lo único que puede aliviar a los hombres. Y si no salvarlos, por lo menos hacerles el menor mal posible y a veces incluso un poco de bien. En medio de la peste, es decir, en medio de la enfermedad, se hacen evidentes, parece decirnos Camus a través de Tajú, ese personaje de su novela en el que encarna esta mirada crítica, que sabe que los males no son solamente males físicos. El mal está en la indolencia, en el desequilibrio, en la falta de solidaridad. Una frase de la novela parece escrita para nuestro. Cada uno lleva en sí mismo la peste porque nadie en el mundo está indemne de ella. Y sé que hay que vigilarse a sí mismo sin cesar para no ser arrastrado en un minuto de distracción a respirar junto a la cara de otro y pegarle la infección. Ojo con esto, ¿no? Aquí coincidimos vinimos a parar en el mismo punto del que estaba hablando hace un segundo Andrés, ¿no? Miren esa última frase, ¿no? Sé que hay que vigilarse a sí mismo sin cesar para no ser arrastrado en un minuto de distracción a respirar junto a la cara de otro y pegarle la infección. Quiero llamar la atención sobre estos elementos claves de esta cita de la novela. Primero, nadie está indemne. Segundo, hay que vigilarse a sí mismo. Y tercero, no hay que respirar junto a la cara del otro a riesgo de pegarle la infección. Porque lo natural es el microbio y diríamos que la razón y la ventaja sobre la vida la tienen los virus, pero declara el mismo Tajú lo que podríamos entender como nuestra apuesta de la vida. Lo demás, la salud, la integridad, la pureza, si usted quiere, son un resultado de la voluntad, de una voluntad que no debe detenerse nunca. El hombre íntegro, el hombre que no infecta a casi nadie, es el que tiene el menor número posible de distracciones. Y hace falta tal voluntad y tal tensión para no distraerse jamás. Sí, Uriel, cansa mucho ser un pestífero, pero cansa más no serlo. Por eso hoy día todo el mundo parece cansado, porque todos se encuentran un poco pestíferos. Y por eso, sobre todo, los que quieren dejar de serlo, llegan a un extremo tal de cansancio que nada podría librarnos de él más que la muerte. En conclusión, hay plagas y hay víctimas, y también existen los verdaderos médicos, los que trabajan para llegar a la paz. En oposición al triunfo de la muerte, la obra de Camus se nos revela en este punto como una lucha, como una resistencia permanente por la vida. Tajú y Rie son convenientemente para el mundo de la ficción dos buscadores de esa paz y de esa salud, de esa integridad. Pero ¿cómo llegar a la paz? La respuesta de Tajú es clave, ¿no? La simpatía. Una voluntad que no debe detenerse nunca, dice. Quiero entender el sentido de esta palabra en medio de la novela, escrita en medio de la guerra, escrita en uno de los pasajes más desoladores de la pandemia, como la cordialidad, es decir, la simpatía como la cordialidad, es decir, como la afinidad de los corazones, capacidad de los seres humanos para aceptarse en pacífica convivencia. Sin embargo, relata la novela, al fondo se oyen exclamaciones confusas, sonidos de ambulancias y detonaciones. Al fondo, en medio de la noche, sigue la lucha en medio de la oscuridad. Yo había escrito en un primer momento mi texto hasta ahí, pero me parece que no podemos terminar esta charla con la palabra oscuridad. Porque la palabra oscuridad como que nos deja como que la obra de arte ratifica, ¿no? Que lo que se oye al fondo son los levantamientos, los atentados, la lucha, el dolor, ¿sí? Entonces, por esa razón, quiero leer este fragmento de un texto en el que, trayendo a colación a Byung-Chul Han, plantea algo distinto y que tiene que ver también con la peste, curiosamente. Dice Byung-Chul Han en Loa a la Tierra, dice así: el tiempo del jardín es un tiempo de lo distinto. El jardín tiene su propio tiempo. El jardín para el que se trabaja devuelve mucho tiempo, me da sed y tiempo. La espera incierta, la paciencia necesaria, el lento crecimiento engendran un sentido especial del tiempo. En la pandemia, en la peste, el tiempo, en cambio, pierde su intensidad.
Mientras en el mundo fuera impera la velocidad, la aceleración, el jardín existe en el tiempo lento de cada una de las plantas. Camus, por eso les decía que curiosamente Camus también se va a referir a esa otra forma de jardín. Camus dice en La peste que en Orán, la primavera, no los jardines, se venden los mercados. Es decir, compramos la primavera y comercializamos las flores. Otra cosa muy distinta es cultivar la flor del huerto y ver cada día su lento avance, para que un día nos sorprenda con su colorido. Algunas plantas tienen sus resabios, a diferencia de las insistentes margaritas que todo el año nos iluminan con su resplandor. Otras se resisten y esperan la llegada de la lluvia. Qué fortuna aprenderse el nombre de las flores para reconocer la extraña poesía que anida en las palabras. Los campesinos de las montañas llaman zapatos de obispo. Se erige con todo su colorido en medio de las hierbas agrestes. En los jardines de la sabana de Bogotá, hay un racimo de colores cuyas flores tienen el caprichoso nombre de Bella a las 11, porque a esa hora del día, y son las 11 y punta, se despliegan las praderas. Los amarrabollos se llaman así porque las flores explotan a la luz del día en intensos lilas, malvas y rosas, en manojos que cuelgan como frutos intensamente rojos, brillantes en medio del bosque. Las trenzas de gitana son variantes de las fucsias gigantes y extienden sus colgandejos por todo el bosque como damas bien emperifolladas. Hay en estas reflexiones de Byung-Chul Han una afirmación que resulta muy adecuada para los hombres que esperamos que lleguen otros tiempos, que volvamos a nuestra realidad de hombres afanados. Dice: desde que trabajo en el jardín percibo el tiempo de una manera distinta. Transcurre mucho más lentamente, se dilata. Me parece que falta una eternidad hasta que llegue la próxima primavera. La próxima hojarasca otoñal se distancia hasta una lejanía inconcebible. Pero los tiempos del hombre moderno son los tiempos de la digitalización, los tiempos de las pantallas electrónicas que han hecho que tomemos distancia frente a la Tierra. Son tiempos en los que, dice Byung-Chul Han, nos hemos quedado ciegos para lo distinto. En Loa a la Tierra se habla de un mundo, el nuestro con toda certeza, que ha desmitificado la Tierra, se ha privado de poesía nuestra relación con la Tierra. El filósofo que se retira a su jardín se sorprende con la extraña cantidad de vida que vive bajo la capa vegetal, que mantiene un misterio con sus riquísimas formas vegetales. Pienso que podríamos comenzar entonces cuidando el jardín, o ese rincón equivalente de la naturaleza, de la que no estamos completamente separados. La Tierra demanda hoy nuestro cuidado. Quiero pensar con Byung-Chul Han que si podemos reconocer lo otro que es la Tierra, esa presencia que está en el viento, en el agua y la tierra, y esas otras formas de vivir el tiempo que nos ofrecen las plantas, también podremos auspiciar otras formas de convivencia con los seres humanos. Ojalá pronto, cuando termine la pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctor Alexis, por tu reflexión. Nos queda una pregunta y es: ¿qué nos enseña La peste de Albert Camus? ¿Qué nos enseñas, Alexis, con esta reflexión? Tal vez que las peores epidemias no son las biológicas, sino quizás esas morales y esas políticas que estamos viviendo. Y que en esas situaciones de crisis quizás la salida o la luz a una sociedad que es insolidaria, que es egoísta, que es inmadura y que es irracional, tal vez sea pensar esos lugares justos, esos lugares bellos como es el jardín, que implican un cultivo de sí y un cultivo de los otros. Gracias, Alex, por tu reflexión. Damos entonces en este momento el micrófono al público para que nos generen las preguntas y los comentarios a partir de los tres panelistas que nos han hablado el día de hoy sobre esta reflexión tan interesante en medio de la pandemia, en la cual podemos reflexionar la comunicación, la estética y las transformaciones simbólico-políticas en estos tiempos de pandemia. El micrófono es de ustedes, estoy atento. Hola, Jorge Eliezer. Hola, doctora Claudia, tienes el micrófono. Bueno, gracias. Pues voy a iniciar, entonces, pues haciendo más que una pregunta, quiero como hacer una reflexión. Primero que todo, quiero agradecerles a Alexis, Andrés Fernando, a Mario, la excelente presentación que se hizo hoy. Me parece sumamente pertinente frente a este objetivo que tenemos en estos seminarios, que es precisamente como volver sobre resultados, sobre observaciones, sobre
situaciones que se están haciendo visibles en la pandemia y específicamente en algo que sé que ellos en este momento están liderando, que es la parte de piezas comunicativas, arte, y exactamente a esto se están refiriendo en las ponencias, en las presentaciones que hacen hoy. Quiero como opinar sobre algo que hablaba Mario. Él decía algo como que me parece que con lo que de lejos obviamente estoy totalmente de acuerdo, que es cómo debemos ir más allá de las redes, ir más allá de las emociones que circulan, de las emociones, de los memes, de los humores. Es decir, habla algo así como la regulación, habló también de regulación y sobre todo se centra mucho en, bueno, cómo nos salimos de lo que raya pues en la emocionalidad. Y me parece que en esto estoy de acuerdo, pero quisiera como hacer dar algunas opiniones que tengo sobre esto, porque es un tema que realmente me interesa muchísimo, que es, bueno, cómo están jugando en esta pandemia las emociones. Yo haría entonces como una diferenciación, ¿cierto? Haría, digamos, una distinción entre las emociones comercializadas de las que habla Rosy Braidotti y que ella dice pues que son las que sostienen ampliamente esta brujería capitalista pues que nos mantiene hipnotizados y capturados, y como dice Mario, estas emociones que no sirven para nada, aunque yo diría que estas emociones comercializadas pues sí sirven, y de hecho han mostrado que le sirven al capitalismo bastante, porque es precisamente lo que sostiene el capitalismo de mercado. Y por otra parte, entonces, frente a esas emociones comercializadas, también pensaría que tendríamos entonces que irnos en serias reflexiones, ¿cierto?, frente a algo que pues obviamente es muy, muy de Deleuze y de todos sus planteamientos, que es hablar del deseo, de la fuerza de los afectos, más en relación, pues claro, a Spinoza lo dice Deleuze, para producir a partir de esta pandemia un mundo por venir. Yo creo que esa apuesta es importante, es decir, cómo la fuerza de los afectos y el deseo es precisamente algo que puede sostener todas estas transformaciones, todos estos cambios que evidentemente se están dando. Entonces, pues reitero, yo haría esa diferencia entre estas emociones comercializadas y capturadas que están configurando subjetividades y maneras de existir que pues sabemos que se sostienen en lo que hemos llamado lo mismo y lo único, y el deseo, la potencia, los afectos, las máquinas deseantes que hablaba Deleuze también, y Deleuze y Guattari, las máquinas de guerra, que transitan pues siempre como en las resistencias, en la creación, en lo minoritario, en las fugas, y creo que hacia allí tendríamos como que llevar también las miradas. Ahora, evidentemente, lo que dice Mario es, bueno, frente a esto, los contextos académicos o nosotros, pues, como colectivo aquí presente, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Tendríamos que hacer algo para regular, como diría Mario, o como presentaría yo en este momento, pues, que fue lo mismo que dije en el seminario pasado, cómo hacer emerger el acontecimiento pandémico, porque de lo que se trataría es de eso, es decir, cómo ese acontecimiento pandémico emerge. Para hacer emerger el hemisferio y para ver las transformaciones que se están dando. Y creo que es precisamente eso lo que nosotros estamos haciendo con esta investigación o con este macroproyecto, que tiene, de verdad, como el objetivo de hacer el tránsito entre el simple evento pandémico, es decir, este evento, lo que está ocurriendo, y el acontecimiento, es decir, el acontecimiento realmente. Y esto de que realmente emerja el acontecimiento implica hacer visible las transformaciones, lo que se está dando, las fugas, lo que se está creando, porque, pues como sabemos, solo ocurre acontecimiento si alguien lo nombra, si alguien nombra lo que está ocurriendo. Y no necesariamente, pues, que lo nombremos como lo que está ocurriendo en el mundo entero, sino también en el nivel de lo micro.
O sea, lo que hablaban ustedes también, la minga, las revueltas en Bogotá, incluso esas microtransformaciones que se están dando en esos contextos cercanos que nosotros vivimos, cotidianos, el trabajo, la familia, la pareja, los vecinos, en fin, todo esto que nos ha transformado la pandemia, pero definitivamente o se nombra o no existe. Entonces, solo de esa manera podemos hacer como que emerja el acontecimiento o lo que transforma. Entonces, a mí como que me agradó mucho el llevar, digamos, estas dos reflexiones que presenta Mario en su ponencia, que él habla de regular, pero yo seguiría insistiendo, o sea, esa regulación tiene que llevarse a las acciones que nosotros mismos como investigadores estamos dando. Y son precisamente, este macroproyecto pandemia tiene efectivamente ese sentido. Es decir, ¿cómo hacemos visible esto? ¿Cómo lo empezamos a nombrar? Y solo si lo nombramos, lo volvemos, lo nombramos, lo registramos, lo vemos y lo hacemos circular como conocimiento, se vuelve también acontecimiento y realmente contribuimos en la transformación. Era eso. Muchas gracias. Gracias, doctora Claudia, por tu comentario. Quisiera hacer una serie de preguntas que han llegado desde la audiencia que nos pregunta y les pregunta concretamente a los panelistas algunos elementos. Quizás voy a hacer 2 preguntas para que luego los panelistas puedan responder tanto al comentario de la doctora Claudia como a estas preguntas, y desde allí cada uno pueda establecer unos 5 minutos de referencia final para poder, digamos, cerrar nuestro conversatorio crítico desde la pandemia. O les preguntan a los conferencistas si el reto para evitar una próxima pandemia es la prevención. ¿Cuál es el reto para las ciencias sociales para colaborar en la prevención de las enfermedades? Creo que allí hay una pregunta interesante, y quizás para pensar cuál es el reto de los estudios sociales, cuál es el reto precisamente quizás desde la misma apuesta investigativa que estamos haciendo en estos conversatorios de la pandemia. Alguien escribe: estoy de acuerdo con Mario, hay mucho que nos deja para reflexionar. Sin embargo, ¿cómo en medio de esta pandemia podemos comunicarnos? Este espacio no podría darse sin estos medios. Repito, estoy completamente de acuerdo con él, pero hace ese comentario. Y un poco también nos dicen: ¿habrá un cambio en el sistema capitalista o se verá más fuerte el poder desde las grandes empresas? Aunque no vemos todo el caos que causará la pandemia, ¿o ya lo vivimos? Queda la pregunta ahí. Y por último, ¿cómo todas estas técnicas que vemos en tiempos de la pandemia, tanto en televisión como en las tiendas, en el transporte, en los centros médicos, generan miedo o qué nos produce de alguna manera desde allí? Entonces, ahí hay unos comentarios, unas reflexiones. Yo preguntaría también y diría: ¿cómo podemos pensar precisamente estos nuevos momentos desde los paisajes informativos que siempre tendremos? De alguna manera, cómo se está configurando nuestro cuerpo y cómo estas estéticas que nos propone el doctor Alexis, pues también va pasando por estéticas que pasan por el cuerpo, que van pasando por nuestras formas de pensar, de decir y de hacer, y que quizás se están configurando en formas de mutación del dispositivo productor de subjetividad. Les dejo aquí los comentarios, le doy la palabra a Mario en un primer momento, luego le daré la palabra al doctor Andrés y estaremos cerrando nuestro conversatorio con el comentario del doctor Alexis. Doctor Mario, tienes la palabra. Sí, gracias. Y gracias a Claudia por que me permite decir unas cosas pues que no se dicen por las limitaciones de tiempo, pero me parece muy oportuno y muy pertinente, digamos, más bien enfatizar que digamos, cuando uno se pregunta sobre la vida, o sea, reafirmar la vida, que es como el propósito mayúsculo de lo que nosotros hacemos en los estudios sociales. Entonces, digamos, hay muchas tareas, pero en ese reafirmar la vida, una tarea importante, por ejemplo, de una comunidad como la nuestra es la comprensión. Y ahí vuelvo a William Ospina. Una tarea no es dar soluciones concretas, de alguna manera, dice él, en términos políticos y en términos de lo que sería nuestra tarea, pero sería más cómo ganar conciencia. Ya me parece que eso es importante.
Ahora, si no se dan respuestas concretas, pero yo doy este ejemplo sencillo que tiene que ver con la regulación. Uno dice, nosotros todos en nuestras casas, en nuestros espacios íntimos y públicos, hay una infraestructura que es pública y privada y que funciona. Y nosotros, digamos, ese es el Internet. Pero el Internet no tiene ningún tipo de regulación a nivel mundial. Eso es algo que yo tomo, digamos, de las últimas discusiones que se dieron en el Parlamento Europeo, porque ellos quieren pensar en Internet no como esas plataformas que son dominadas por ciertas empresas y por ciertos sectores de la economía mundial, sino que más bien quieren pensar el tema de Internet reconociendo la idea de contexto sujeto y que sea entendido como un servicio público. Entonces, digamos, una cosa es ganar conciencia, otra cosa es reflexionar y otra cosa los aportes que podemos hacer para que esa forma de dominación que tenemos sobre la información, que tienen ciertos sectores sobre la información, se pueda regular. Y me parece que ahí hay una tarea muy importante de parte de nosotros. También quisiera en este mismo horizonte señalar que detrás de todo esto está el tema de la dignidad humana. Y en un proyecto de ético real, digamos, de lo que es cualquier ética real, por decirlo de alguna manera, siempre será la idea de reconocer al otro como ser humano, es decir, con posicionamientos neutrales, libres de egoísmo, inclusive cuando hablaban de la caridad, libre de ultraísmo. Entonces, ejemplos que son muy visibles, reconocer al otro como ser humano, el transgénero, el indigente, la prostituta, el intelectual, cualquiera que sea, reconocerlo como ser humano, o sea, como un otro igual. En eso, digamos, consiste un proyecto ético de lo que es la dignidad. Ahora, si uno mira eso en tiempos de pandemia, entonces uno dice, en términos proxémicos, ¿qué ha pasado? Nos distanciamos y y eso no es ficción, sucedió, hubo una negación de los cuerpos. El profesor Perea en su lección inaugural nos decía, hay una relación entre el cuidado, el autocuidado y el gobierno, ¿sí? ¿Y qué es lo que han hecho los gobiernos del mundo? Han adoptado una perspectiva higienista digamos, del COVID. Y en esa perspectiva higienista desprecian los principios éticos, digamos, en nombre de la ética. Quiero decir, en nombre de los principios éticos niegan la ética y niegan los cuerpos. Por ejemplo, cuidar al más débil. Entonces cuidan a los viejos, ¿sí? Aquellos que padecen comorbilidades y por supuesto que uno diría, en principio, eso está bien. Pero cuando uno mira el sistema de la información y cómo se maneja la información, entonces uno lo que no puede estar de acuerdo, y por eso arranqué con el problema es reafirmar la vida no puede hacerse única y exclusivamente desde una perspectiva de los algoritmos, de las matemáticas, y entre otras cosas, quisiera recordar una vez más que el modelo matemático, el algoritmo que se utilizó para mirar cómo se expandía, o sea, puntos que entran en contacto y que muestran cómo podría ser expansiva la expansión del virus, eso se hizo en el college, en el Imperial College de Londres. Y eso es muy significativo. Y es cómo a partir de un algoritmo finalmente terminó toda la población del mundo encerrada. Ahí entra entonces la vida, el poder y la cultura. Y yo creo que justamente es una forma unilateral de ver la pandemia y allí necesitamos formas, planos diversos, mira, perspectivas diversas de entender la pandemia y creo que reafirmar la vida, vuelvo, insisto, debe ser un asunto absolutamente complejo en el que entren, en este caso, como es la pregunta directa, en los estudios sociales. Ahora, yo quisiera decir algo y es,
si hay algo significativo de esta pandemia, es que nos actualiza. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en peligro. Muchos filósofos nos han enseñado que el auténtico pensar está siempre en la línea del peligro. Cuando hay crisis, buscamos caminos creativos. Y en este sentido, la pandemia nos ha actualizado. Y yo no estoy diciendo que todo sea negativo o no. Lo que estoy diciendo es que en términos de la teleinformación y en términos de gobernar el mundo a través de los algoritmos, hay que pensarlo porque eso tiene muchas fascinaciones, pero también tiene muchos peligros y esto puede conducir, si no lo reflexionamos, si no intervenimos de diferentes perspectivas también, en dominaciones severas. Ahora, yo creo que Claudia dice algo que me parece muy bello y tiene que ver también con el deseo. Y yo digo, esta pandemia nos actualiza, es decir, abre camino al sentido. Derrida definió una palabra muy bella para eso, destinerrance, que es la errancia de un destino, líneas de fuga, en palabras de Deleuze. Pero uno diría, la destinerrance no es el destino de la errancia, es el destino de la errancia, es no perderse. Errancia no es un camino equivocado, es más bien recorrer un espacio sin rutas ni referencias. Y yo siempre he dicho que la pandemia nos reactualiza, nos actualiza, porque es como si estuviéramos viendo el entrevés de la trama con unos ojos cerrados, porque la incertidumbre de la pandemia pone en la misma ceguera, siguiendo lo que decía el profesor Alexis Rodríguez, en la misma dimensión de la ceguera, pone a las ciencias experimentales como a las ciencias, como a los estudios sociales. Creo yo que esta reactualización, este momento de la búsqueda de sentido, nos debe llevar a una apuesta política muy importante que estamos como académicos debiéndole desde hace tiempo a la humanidad y que hemos insistido desde este doctorado, y es no pensar disciplinarmente, no pensar desde las tribus académicas, pensemos problematizaciones. Creo yo que la pandemia es una problematización muy bella que vale la pena abordarla desde los estudios sociales y nuevamente insisto, no estoy diciendo que las ciencias experimentales, que la virología, etcétera, etcétera, no sean importantes. Claro que tienen importantes. Lo que estoy diciendo es que reafirmar la vida no puede ser desde una perspectiva unilateral. Yo quiero terminar, tenía la lectura del cuento de Bajo el árbol del ciprés de Borges, que dice mucho también de la pandemia. Dicho de otra manera, en este cuento de Borges se insiste en una pesadilla en la que suceden cosas. ¿Y cómo logró salvarse de la muerte un personaje que estaba inmerso en esta pesadilla? Él dice, no tuve miedo de tener miedo. No tuve miedo de tener miedo de tener miedo. No tuve miedo de tener miedo de tener miedo a la infinita manera de los eleatas. Yo creo que los estudios sociales, que estos espacios de formación y de investigación aportarán mucho para que nosotros podamos deshacer de tantos miedos, de tantos encerramientos, como dijo el profesor Alexis, tantos encerramientos que no son solamente espaciales, sino encerramientos en los que nos han metido con esa movilización de la emoción que llamamos el miedo. Por eso para mí el miedo es una de las emociones más potentes y yo creo que al miedo hay que comprenderlo, encararlo y entender que es el mismo miedo el que nos permite seguir en el avance de la significancia, seguir en la búsqueda de sentido, y eso pienso yo que ya es algo muy importante. Muchas gracias, doctor Mario. Damos la palabra entonces al doctor Andrés para que retome de alguna manera las preguntas, inclusive las que están en el chat, y pueda de alguna manera construir una reflexión en 5 minutos, por favor.
Muchas gracias, Jorge. Reflexiones en 5 minutos, completamente gratuitas, en este espacio de Facebook Live recargado. Bien, hay una cosa súper importante y vale la pena retomar algunas de las últimas inquietudes que se han tejido. Por ejemplo, lo que Víctor Germán nos dijo hace un momento sobre la ruptura del equilibrio que crea caos, precisamente en una reconfiguración de los órdenes, los elementos que hay que tener en cuenta para crear un nuevo equilibrio dinámico, más justo y por la vida, a propósito de lo que señaló en un momento Mario con respecto al comentario que hizo Claudia. Pero también en últimas, la pregunta que también aquí Hernán nos pegó por el chat sobre cómo potenciar la inteligencia colectiva en el marco del profuso uso de las redes y de la saturación de la información vacía que manipula la afectividad de los espectadores, teniendo en cuenta que seguramente se prolongará la situación de aislamiento y que el diálogo que permite el pensar seguirá estableciéndose mediante las pantallas. Me parece muy interesante porque me recuerdan las tesis de un antropólogo indoamericano prácticamente, porque trabaja en Estados Unidos, que es Arjuna Padurai. Arjuna Padurai plantea una cosa muy interesante y es que precisamente esa inteligencia colectiva no se debe subestimar en la medida en que todo el tiempo se está creando, todo el tiempo se está construyendo un relato, que es algo clave. Mire que finalmente Alexis decía, bueno, lo mío se deslinda un poco de la linealidad que llevábamos con Mario con respecto a los temas del confinamiento, pero fíjese que Alexis tocó unos puntos claves, y es que después de todo, la expresividad, lo afectivo, la emocionalidad de la vida pasa por la estética. Entonces, todas estas relaciones que están en el mundo de lo afectivo y lo estético terminan construyendo unas configuraciones colectivas de sentido. Y estas configuraciones colectivas de sentido tarde o temprano terminan manifestándose inclusive en un panorama como el paisaje informativo. Digamos que en sí misma el ejercicio de las pantallas, que digamos es algo con lo que cierra y que es una gran duda sobre si finalmente seguimos en el tema de pantallas, porque por ejemplo una pregunta anterior decía, bueno, ¿cómo hacemos para evitar otra pandemia? Pues a ver, es que estamos todavía en una pandemia, no hemos salido de esto no ha terminado. Y entonces ahí es donde vamos a tener que explorar desde los estudios sociales, empezar a identificar la manera en que esa inteligencia colectiva o esas formas colectivas de creación están construyendo otras, digamos, formas de reexistencia con la pandemia. Entonces, ahí es donde está la fuerza de la creación, la fuerza de la creatividad, la fuerza de la exploración que tienen las herramientas comunicativas, pero también las herramientas estéticas y performativas para instalar unos órdenes que se están adaptando a la pandemia. Cada vez más es más fuerte los movimientos de los cuerpos que están haciendo, digamos, un proceso de convivir y existir en la pandemia. Y de hecho esa lección nos la están dando precisamente los jóvenes. Los jóvenes se han tenido que reinventar una forma de ser joven en estos términos, una nueva forma de reinvención de lo estético en estos términos, pero no en el sentido político de la reinvención, como nos lo está vendiendo el Estado neoliberal, que es algo que también habían dicho los comentarios. Ese gran capitalismo que toma las emociones, las mercantiliza y las vuelve una marca. No, nos referimos a un renacer con, un hacer otra vez, un volver a tejer, y que, por ejemplo, el hecho de la minga indígena nos está hablando en este momento mucho, y es que el movimiento social no frena y la pandemia no lo logra diezmar. Hay una lógica, digamos, que estuvo instituida en eso que Víctor nos señaló, ese resquebrajar los órdenes en la medida en que se intentó encerrar el movimiento social con la pandemia. Y es algo que, por ejemplo, en el equipo que estamos analizando las piezas comunicativas en el proyecto Pandemia, estamos con el profesor Jaime Wilches analizando este trabajo desde la semiótica, pero también desde el análisis político del discurso. Nos estamos encontrando con unos elementos muy interesantes, y es cómo el movimiento social ha pasado por unas interfaces, una interfaz de prohibición desde una lógica neoliberal, pero ahora estamos ante una lógica de prohibición que pasa por una biopolítica explícita de la prohibición de la muchedumbre, de la estigmatización de la aglomeración. Pero finalmente, con esta estigmatización de la aglomeración, se pasa por un filtro a una lógica del movimiento social, que el movimiento social es colectivo.
Entonces, por ejemplo, ahí nos están dando unas nuevas formas de entender cómo, por ejemplo, lo colectivo se está rediseñando en términos de una pandemia, está reivindicando una posibilidad de vida, una lucha por la vida buena, finalmente, dicen los teóricos del buen vivir, una necesidad de posicionarse en un territorio, de confirmar que las incertidumbres a veces también son parte de un juego mediático que con el miedo controla y que finalmente romper el miedo es parte de esos ejercicios creativos de la vida que los movimientos colectivos están haciendo. Es muy interesante para los estudios sociales en este momento poder encontrarnos y palparlo, como se está haciendo con los archivos, lo que podemos llamar las piezas audiovisuales de la pandemia, la memoria de la pandemia, o la pieza, porque es una memoria instantánea que estamos tomándole el pulso. Pero también es interesante encontrarnos con esas entrevistas, con esos ejercicios de estar con los grupos y entender cómo es que se está reorganizando. Eso que Víctor dijo en un principio, nos vulneraron las estructuras de un orden, están cambiándose, pero de ese caos que ya se está organizando, está surgiendo un orden que es un orden diferente, que no es el mismo orden de antes y que definitivamente nos corresponde a nosotros, desde los estudios sociales, empezar a pensar de manera muy crítica cómo esa configuración está formando realidad. Jorge, espero no haberme extendido mucho. Gracias. No, perfecto, Andrés. Entonces le doy la palabra al doctor Alexis Rodríguez para que Sí, he tenido aquí nos una haga pequeña un dificultad comentario. Sí, me di he tenido cuenta. aquí una pequeña dificultad de comunicación. Quiero que me confirme si se me está escuchando. Se escucha muy bien. Bueno, Perfectamente. muy bien. Entonces, no, yo quiero solamente retomar una pregunta que me parece muy importante responder en este momento. Es decir, hasta dónde es posible evitar una nueva pandemia. Yo creo que precisamente lo que nos muestra la pandemia actual es que esta no es ni la primera ni va a ser la última. Es decir, lo que la pandemia nos revela es precisamente la estrecha conexión que existe entre la salud y la enfermedad. Yo diría que entre la vida humana y la tierra. A ver, es que a veces tenemos una idea, ¿no? Yo sé que la palabra virus es una palabra cargada de negativo, de un sema despectivo y negativo, pero yo quiero traerles a colación que para los biólogos el virus está en la esencia de lo que podríamos llamar la sintaxis elemental de la vida. Es decir, incluso podríamos decir eh, que los virus han aprendido a utilizar precisamente lo que nos ponen a replantearnos el concepto de vida. Pero con respecto a la pregunta de si podemos evitar una nueva pandemia, no, la respuesta es no. No, eso tal vez cabe en alguna utopía, ¿cierto? Pero el arte en esto es lúcido. El arte no, en este momento nadie está escribiendo utopías, más bien estamos escribiendo casi que distopías, eh, porque realmente lo que veremos probablemente es que fruto de este progreso implacable de la lucidez racional y lógica, ¿cierto? La naturaleza reacciona. O sea, esto no es, aquí no soy el padre Paneluj, el padre del apocalipsis, para los lectores de Camus, ¿sí? Pero sí soy consciente de que el arte lo que nos dice es que vivimos en una estrecha conexión con la naturaleza y creer que estamos por encima de la naturaleza es parte de la soberbia. Lo que la obra de arte nos dice con respecto a la condición del hombre frente a la epidemia y frente a la pandemia es otra cosa muy interesante, y es que definitivamente somos frágiles, y es en medio de esa fragilidad que tenemos que recontextualizar nuestros estudios, nuestras preocupaciones, nuestros intereses y nuestras políticas, diría yo. Quiero cerrar con algo que no se nos debe olvidar, porque es que siempre vemos a la literatura existencialista como una literatura cargada de pesimismo y de oscuridad. Y yo les quiero recordar que en una de sus más bellas piezas, Camus, en esa obra de teatro que se llama El malentendido, en el momento en que uno de los personajes le pregunta a ese otro personaje por qué ha asesinado a su esposo, a su amado, a su querido, ¿sí? Y la otra le va a responder que no tiene amor de ninguna especie, la otra le va a responder que no había otra alternativa. El personaje que interroga, que curiosamente en esa obra se llama María, responde que Marta le pregunta a María en nombre de quién pregunta, es decir, esa pregunta de dónde viene, de dónde le nace esa pregunta, al fin y al cabo todos estamos condenados a la muerte, y María le responde que ella pregunta en nombre del amor. A ver, esto tampoco lo podemos perder de punto de vista, es que hay palabras que se nos vuelven
como vedadas o tabú, ¿cierto? Y pecan de cursis, ¿no? Pero fíjense que Martha Nussbaum dice, oiga, revisemos paisajes del pensamiento. Es decir, curiosamente es un trabajo sobre el amor. Vuelvo otra vez a ese punto de la emotividad. Es decir, aquí el amor no es una entelequia, aquí el amor es la posibilidad de que entendamos que el otro existe tanto como existo yo y tenemos de la posibilidad de en medio de la fragilidad mantenernos como seres humanos. No quería decir nada más. Muchas gracias, Alex. Hemos entonces generado un diálogo, como dice nuestro título, conversaciones críticas desde la pandemia, y se ha propuesto precisamente críticos de diferentes lugares, la pandemia misma, desde el ejercicio simbólico, desde la estética, desde la comunicación, en una apuesta académica que nos ha permitido eso, discernir, evaluar un poco lo que nos viene sucediendo desde otros espacios y de otros lugares. Quiero agradecerles a los ponentes, al doctor Mario, al doctor Andrés, al doctor Alexis por sus comentarios, a la doctora Claudia por permitirnos este espacio y concretamente al GT Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos en este espacio de la Memorias de la Pandemia como un ejercicio de conversación. Agradezco también a toda la audiencia que nos ha permitido en este momento generar estas reflexiones y acompañarnos. Quedamos entonces abiertos a nuevos espacios de comunicación y de reflexión desde este momento académico que llamamos conversaciones críticas desde la pandemia. A todos muy buenas tardes y un feliz encuentro de nuevo por estas plataformas. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge Eliezer, y gracias a todos.